Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal, María del Carmen? bien, ¿vos? Muy bien. Negro. Bueno, vamos a comenzar hoy la clase de bienes de cambio que teníamos prevista. Nosotros teníamos la idea hoy de abordar temas que son para ustedes ya conocidos, que tienen que ver con la incorporación al activo de bienes de cambio en diferentes tipos de empresas, industriales, comerciales y de servicios. Vamos a revisar los ejercicios número 1, 2, 3 y 4 entre las clases de hoy y de mañana. Voy a compartir con ustedes un archivo PDF en el que vamos a hacer una revisión preliminar de conceptos que vamos a usar en esta clase. Bueno, espero que estén viendo lo mismo que yo, que es contabilidad 2, cambio e introducción, ¿sí? Perfecto. Ahora sí. Bueno, repasemos el concepto según la RT9. Recuerdan ustedes que lo han visto con el profesor, cuando nos referimos a los elementos del activo que incluimos en este rubro, o estamos haciendo alusión a que aquellos bienes están destinados a la venta, ¿sí? En el curso habitual de la actividad eléctrica, y que no se encuentran en proceso de, perdón, que se encuentran en proceso de producción para la venta o que resultan consumidos en ese proceso de producción. Además, incluimos en este rubro aquellos anticipos que realizamos a proveedores para comprar bienes que integrarán este rubro. Y excluimos, sí, los activos biológicos, que es un tema que nosotros vamos a ver en el taller. Entonces, decíamos, destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, que se encuentran en el proceso de producción para la venta o que resultan generalmente consumidos en ese proceso. Disculpenme, estoy acomodando los iconos para... así como los anticipos a proveedores por compra de esos bienes. Bien, este es el concepto general, ustedes lo han visto. Clasificación y componentes. Recuerden que nosotros en esta guía solo vamos a enfocarnos en aquellas empresas que se dedican a la comercialización de bienes en el mismo estado, ¿sí? En el que fueron adquiridos. Las empresas industriales, que son aquellas que compran insumos, ¿sí? A los que aplican un proceso de transformación con el objetivo de obtener un producto final, que es el que se comercializa eh, en, en un estado diferente a aquel que se adquirieron las materias primas, insumos y la mano de obra que se usó para su transformación. Y servicios, ¿sí? Entonces, ¿han visto cuáles son las principales partidas o componentes de cada uno de los rubros? Eso es un tema que nosotros solemos incluir en las guías y al que nos referimos someramente. En las empresas comerciales, ustedes van a encontrar una partida que es común, ¿sí? Que es la de bienes de cambio, de mercadería, ¿sí? ¿Qué incluimos en esta partida? Bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, y ahí recalcamos en el mismo estado en el que fueron adquiridos. En cambio, en las empresas industriales vamos a tener diferentes tres partidas, al menos, ¿sí? Tres partidas patrimoniales del activo de este rubro que nos vamos a encontrar en todos los planes de cuenta de este tipo de entidades.
Una que hace referencia a los productos terminados, ¿sí? Que son aquellos, obviamente, también destinados al curso a la venta en el curso habitual de la actividad del ente, pero después de haber sido sometidos a un proceso de transformación, ¿sí? Los productos en proceso de producción, bueno, son aquellos que están en proceso de elaboración con la finalidad o el objetivo de ser transformados o convertidos en productos terminados. Y los bienes que van a ser consumidos en ese proceso de producción, a los que habitualmente denominamos materias primas y materiales indirectos. Bien. En las empresas de servicios, los insumos que se utilizan para la prestación de los servicios, nosotros los denominamos suministros, ¿sí? Así los van a encontrar en los planes de cuenta de este tipo de empresas. Bien. Rápidamente. La medición de las partidas en el momento del reconocimiento, ¿sí? En el momento en el que se incorporan al activo. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el criterio que nosotros debemos seguir? Acá tenemos que hacer una distinción en función de cuál es digamos, el origen, ¿sí? de ese bien, ¿sí? El caso general, tenemos el caso o los casos generales serían que la incorporación al activo de este bien de cambio se dé por adquisición o por producción. Serían los dos casos más comunes. No obstante, tenemos otros casos en los que estos bienes se incorporan al patrimonio de la entidad y provienen de aportes. Ustedes seguramente han visto ejercicios donde se constituyen sociedades en las que sus socios integran el capital suscripto mediante el aporte de bienes de cambio, ¿sí? O bienes que la empresa va a destinar a comercializar como eh, parte de su actividad habitual. También en el caso de donaciones, ¿sí? Es poco menos habitual, es un caso, digamos, por el que se incorporan bienes al activo, que se más propio o característico de entidades sin fines de lucro, eh, por lo tanto, que en este tipo de, digamos, empresas en las que nos enfocamos nosotros, que son las comerciales, las industriales y las de servicio, no es habitual, ¿sí? Y el trueque, ¿sí? Que implica una permuta, ¿sí? El cambio de un bien por otro. En este caso se debería destinar a la venta. Medición inicial, concepto de costos. Bien. Para el caso general, ¿sí? De la incorporación de un bien de cambio, es decir, cuando nosotros nos referimos a la adquisición o a la producción, tenemos que tener presente siempre, esta es nuestra guía para resolver todo lo que tiene que ver con el ejercicio 1 y el ejercicio 2A, es el concepto de costo. Recuerden ustedes, ya lo han visto, lo estudiaron en contabilidad 1, por lo tanto esto es un mero repaso. El costo es el sacrificio económico necesario para obtener un bien, ¿sí? En este caso, nos referimos a el costo necesario para incorporar un bien al activo, el bien de cambio, y vamos a ver cómo se materializa, cómo se determina, cómo se cuantifica ese sacrificio económico. Pero también cuando hablamos de costo, podemos estar refiriendo a un sacrificio económico en el que se incurrió para obtener un ingreso. Y ahí estamos haciendo alusión a un costo consumido, que es el costo de ventas. Recuerden que para nuestras normas contables profesionales, costo es el sacrificio económico necesario para poner el bien de cambio, en este caso, en condiciones de ser vendido. ¿Sí? En condiciones de ser vendido. Y en una empresa industrial, este costo del producto terminado va a ser la suma de varios componentes del costo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes o esos elementos que van a conformar el costo de incorporación al activo del bien de cambio en una empresa industrial? La materia prima, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los costos indirectos de fabricación, entre otros.
Criterios para la determinación del costo. Ese es el otro tema que vamos a ver, que tiene que ver con dos cuestiones centrales, que ustedes a esta altura ya las conocen no solo de nuestra disciplina, sino de otras, como la economía. Una hace referencia a la clasificación de los costos, es decir, de qué modo nosotros podemos subdividirlos. Vamos a empezar con ese punto en particular. Los costos se pueden clasificar bajo diferentes o siguiendo diferentes criterios. Uno de ellos es el considerar la división entre costos directos y costos indirectos. Los directos son aquellos que siempre pueden identificarse de forma unívoca, ¿sí? Y de una manera económicamente factible con el producto que es el objetivo del objetivo digamos, del desarrollo productivo en el caso de una empresa industrial, que sería nuestro producto terminado. Estos costos directos, ahí les indiqué que los llamamos costos primos, ¿sí? Y los indirectos son a todos aquellos que no pueden identificarse de una manera económicamente factible con el objetivo del proceso, ¿sí? Que es el producto. Clasificación de los costos. Otra clasificación que se hace es dividirlos en variables y fijos. ¿Alguien en el aula seguramente conoce ya estas dos clasificaciones, pero no está de más repasarlos? Bueno, costos variables son aquellos que cambian de forma proporcional con la cantidad producida, ¿sí? Con la cantidad de artículos elaborados. Entonces acá aclaramos que cuando nos referimos a este costo como variable, estamos haciendo alusión o referencia al costo total, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que es el costo unitario, va a significar una cantidad constante por unidad producida. En cambio, los costos fijos son aquellos que permanecen constantes independientemente de la cantidad producida. Por eso, cuando decimos costos fijos nos referimos al costo total. Si ustedes toman el costo total dividido la cantidad de unidades producidas, van a ver que el costo fijo unitario va a ser decreciente. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de costos fijos? Bueno, alquiler de planta, impuesto inmobiliario y cualquier otro que no dependa de la cantidad de producido. Esos costos fijos se clasifican de estructuras y operativos, pero bueno, esas clasificaciones no las vamos a hacer por el momento. Clasificación de costos. Vamos a ir a ejemplificar. Vean ustedes el siguiente cuadro en el que tenemos en la primera columna la cantidad de unidades producidas, que va de 0 a 200. 0, 100, 200. Para cada nivel de producción, cada cantidad producida, se corresponden ciertos costos. Entonces, en el segundo grupo de columnas tenemos los costos totales y en el tercer grupo de columnas los costos unitarios. Dentro de los costos totales los dividimos en variables y fijos. Y fíjense que si nosotros vamos observando para las diferentes cantidades producidas el costo variable total, vemos que para 0 unidades producidas el costo variable va a ser 0. ¿Sí? Para 100 unidades producidas es de 500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo, pensé que había un dato adicional acá. El costo variable unitario es de 500, es de 5, perdón. Son 100 unidades las que se produjeron en el periodo, a un costo unitario de 5 pesos por unidad, eso nos daría un total de 500 pesos como costo variable, ¿sí?, de este nivel de producción. El costo fijo, por el contrario, permanece en 1000 pesos.
En el nivel de producción cero, ustedes verán acá que el costo fijo es de 1000 unidades monetarias. En tanto que en el segundo, ¿sí?, nivel de producción, el costo fijo continúa siendo 1000. Eso es coherente con lo que nosotros anunciamos. Este costo va a permanecer constante independientemente de la cantidad producida, ¿sí? En tanto, el costo variable, vamos a ver que se incrementa, ¿sí? Al nivel de producción 200 unidades, vamos a tener un costo variable de 1000 que resulta de la multiplicación entre estas 200 unidades y los 5 pesos de costo variable, unitario. Entonces, acá verán lo que les decía. En términos de costos totales, el costo fijo permanece constante cuando varía la cantidad. En cambio, el costo variable total, ¿sí?, se va incrementando en función de la cantidad producida, pero de forma proporcional. ¿Por qué? Porque el costo variable unitario permanece constante. La suma del costo total la tienen en esta columna, ¿sí?, que es el resultado de sumar el costo variable con el costo fijo, ¿sí? 0 más 1000, 500 más 1000 y 1000 más 1000. Este es el costo total. Pasemos a ver lo que tiene que ver con los costos unitarios. El costo unitario variable, ¿sí?, acá dice 0, en realidad podríamos dar costo 5. 5 por 0 daría 0. Acá lo vamos a modificar, después vamos a poner 5, que es por unidad producida. Fíjense que en términos de costo unitario permanece constante. En cambio, el costo fijo unitario, es decir, por unidad producida, va a ir disminuyendo a medida que aumente el nivel de producción. ¿Cómo calculamos estos 10 pesos de costo fijo unitario? Dividiendo los 1000 pesos de costo fijo entre la cantidad de unidades producidas. 1000 dividido 100 me da 10 pesos. Ahora, si el nivel de producción lo supongo en 200 unidades, al dividir los 1000 pesos de costo fijo entre las 200 unidades producidas, me va a dar un costo unitario fijo de 5 pesos por unidad. Es decir, si continuamos nosotros con diferentes niveles de producción, incrementándolos, 300, 400, 500, van a ver que el costo variable total va a seguir incrementando, el costo fijo va a permanecer, ¿sí?, en el mismo importe, independientemente del nivel de producción, hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar a la capacidad máxima, ¿sí? Esto no crece infinitamente, sino que la estructura, ¿sí?, de producción nos va a dar un límite al volumen, ¿sí?, que se puede elaborar o producir con esa capacidad. Entonces, considerando, ¿sí?, que esto varía dentro de los límites de la capacidad de producción, este valor va a permanecer fijo, este valor va a ir incrementándose, lo mismo va a ocurrir con el costo total por efecto del costo variable incrementado. Los costos variables unitarios van a ser los mismos, en tanto que los costos fijos van a ir unitarios, ¿sí?, van a ir disminuyendo conforme se incrementa el nivel de producción. Y lo mismo va a pasar con el costo total, porque si es la suma de un valor fijo y un valor que va disminuyendo a medida que aumenta el volumen de producción, el costo unitario total va a ser cada vez menor. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El comportamiento de los costos en función, ¿sí?, de su variabilidad. Sí, Y yo no lo entendí muy bien esa parte, la última, de cómo, la última parte que estaba explicando de cómo a medida que se va produciendo se supone que los costos van disminuyendo, creo que dijo esa parte, no me calzó. Bien, ¿Se la podría repetir? retomamos. Yo les decía que la entidad tiene cierta capacidad, ¿sí?, tiene una estructura. Esa capacidad le va a poner un límite al volumen, ¿sí?, o nivel de producción. Vamos a suponer que para la capacidad de producción instalada en esta empresa, los costos fijos son de 1000 pesos y el volumen máximo, la cantidad máxima que se puede producir es de 500 unidades. Entonces, independientemente del volumen de producción, en tanto y en cuanto nos
movamos dentro de ese límite de hasta 500 unidades producidas, el costo fijo total va a ser de 1.000 pesos. Vamos a suponer que este costo fijo es el costo de la planta de producción. Si suponemos eso y consideramos que para cada unidad producida el costo unitario es de 5 pesos, nosotros vamos a ver que este costo variable total va a ir aumentando, ¿sí? Entonces, el costo variable total aumenta, ¿sí? Porque es un valor fijo por cada unidad producida. En cambio, el costo fijo total es constante para toda esta escala de producción que va entre 0 y 500. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros cambiamos, ¿sí?, la perspectiva de análisis y no lo consideramos respecto del costo total, esto es, 1.000 pesos, tuve que incurrir en un costo de 1.000 pesos para elaborar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque es fijo, no depende del volumen de producción. Tuve que incurrir en un costo de 1.500 pesos para elaborar 100 unidades del producto. Tuve que incurrir en 2.000 pesos de costo para elaborar 200 unidades de producto, ¿sí? Estos son costos totales, ¿sí?, que hacen referencia a cada uno de estos niveles de producción. Ahora, yo no quiero analizarlo respecto de el volumen de costos totales, sino quiero enfocarme en qué ocurre o cuál es el comportamiento del costo unitario en función de los diferentes volúmenes de producción que puede alcanzar esta empresa. ¿Mm? Entonces, el costo unitario variable, ¿sí?, va a ser 5 siempre. Acá vamos a cambiarlo por 5. Va a ser 5 en todos los casos. ¿Qué pasa en el nivel de producción 0? ¿Sí? Como la cantidad elaborada fue nula, ¿sí?, a un costo variable de 5, hace que el costo variable total sea 0. ¿Sí? Ahora, si me sitúo en el nivel de producción 100, a un costo variable unitario de 5, ¿sí?, el costo variable total es 100 unidades por 5 pesos cada unidad, son 500 pesos. Ese es el costo variable, sí, total. Pero este costo unitario, variable, va a depender, dijimos nosotros, ¿de qué? En realidad, el costo variable total va a depender del volumen, pero es constante para cada unidad producida. Entonces, por unidad siempre va a ser 5, ¿sí? Por unidad. Estamos refiriendo la unidad. En cambio, si yo me enfoco en los costos fijos y quiero ver cómo se distribuyen los costos fijos, que eran de 1.000 pesos, entre las unidades producidas, ¿sí?, que son las que están en esta columna, puedo hacer el análisis de cuál es la porción del costo total que le voy a atribuir a cada unidad producida, ¿sí? Ese es el costo fijo unitario. El costo fijo unitario de cada una de estas 100 unidades lo voy a obtener mediante la división del costo fijo, que son 1.000, entre, ¿sí?, las 100 unidades que produjo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que afrontar en un periodo determinado un costo de 1.000 pesos, y en ese periodo alcancé un volumen de producción de 100, eso implica que por cada unidad producida, tuve que incurrir en 10 pesos de costo fijo, ¿sí? Ahora, si el volumen es superior, ¿sí?, como el costo es fijo y aumenta el denominador, voy a estar distribuyendo estos 1.000 pesos de costo fijo entre 200 unidades. Si yo hago 1.000 dividido 200, eso me va a dar un valor unitario de 5. ¿Qué es este 5? 5 son los costos fijos unitarios, ¿sí?, para este nivel de producción. Y resultan de dividir el costo fijo total entre el volumen producido. Entonces, como voy a estar distribuyendo una cantidad fija entre más unidades, lo lógico es que el costo fijo unitario sea menor, ¿sí?, al nivel de 200 unidades producidas que al nivel de 100 unidades producidas.
Y este comportamiento descendente respecto del costo fijo unitario se va a dar en todo el rango de producción, hasta alcanzar la capacidad máxima. Es decir, que en el nivel de 300, ¿qué esperan? Que el costo fijo unitario sea superior o inferior al que resultaba si el nivel de producción era de 200. ¿Qué esperaría? O a 400. Si yo digo, voy a producir 400 unidades, y esas están dentro de la capacidad, ¿sí?, que me permite mi estructura. El costo fijo unitario va a ser mayor o menor que 5. Menor. Necesariamente ser menor. negativo. Voy a estar Va a ser distribuyendo menor. 1000 pesos de costo fijo entre 400 unidades. Entonces, si yo hago la división entre 1000 y 400, me va a dar 2,5, ¿no? Ese va a ser el costo fijo unitario de cada unidad producida si alcanzo el nivel de producción 400. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Se va entendiendo eso? Entonces, Sí, profe. ahora, yo Sí, sé que... profe. ¿Cómo? Bueno, yo sé que el costo variable unitario es fijo, ¿sí? Independientemente del volumen. Ahora, ¿qué voy a esperar del costo unitario total? ¿Qué comportamiento es de suponer que va a seguir este costo unitario si el análisis lo hago en función del volumen? Esto me indica que el costo unitario total va a ir disminuyendo a medida que aumente el volumen. En el nivel 400, que supusimos recién, el costo variable por unidad producida va a ser de 5 pesos, costo variable unitario. Y el costo fijo unitario, que resulta de dividir 1000 por 400, va a ser de 2,5. Es decir, que al nivel de producción 400, el costo unitario total va a ser de 7,5 pesos, ¿sí? Y se verifica lo que les decía, que esto va a tener una tendencia a disminuir. ¿De qué otra forma puedo calcular este costo total unitario? Y dividiendo el costo total, ¿sí?, el costo total que resulta de sumar estos dos componentes, fijos y variables, entre el volumen de producción. Si yo hago 1500 dividido 100, voy a obtener 15. Si hago 2000 dividido 200, voy a obtener 10. En el nivel de 400 voy a tener de costos variables 4 por 5, 20, 2000 pesos de costos variables totales, más 1000 pesos de costos fijos totales. Entonces voy a tener 3000. Si 3000 lo divido 400, me tiene que dar 7,5. Ayúdenme con las cuentas, porque las estoy sacando mentalmente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo ven claro? Esto es lo que tiene que ver con los costos totales y los costos unitarios. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Sí, ¿Podemos? ahora sí quedó más claro. Buenísimo. Vamos a seguir entonces. Métodos de costeo o de costos. ¿Sí? Esto tiene que ver con qué costos nosotros vamos a considerar necesarios. Existen dos métodos de costeo: el costeo completo y el costeo variable. El costeo completo lo que a nosotros nos indica es que debemos considerar como costos necesarios tanto los de comportamiento fijo como los de comportamiento variable. En tanto que el costeo variable lo que defiende es la inclusión como costo necesario de solamente aquellos que tienen comportamiento variable. Entonces, en este enfoque del costeo variable, todos los costos fijos van a ser considerados como un gasto del ejercicio, ¿sí? Se van a imputar directamente al resultado del periodo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y ahí en rojo, aclaro cuál es el criterio que sigue nuestras normas contables profesionales, que nos indican que
como dice la doctrina mayoritaria, debemos considerar como elementos integrantes del costo tanto aquellos de comportamiento fijo como los costos variables. Ahora bien, hay una aclaración importante que nosotros tenemos que hacer. No la vamos a hacer en este punto, pero recuerden que cuando hablamos de costeo completo y de incluir los costos fijos como los variables, hay ciertos costos fijos que no vamos a incluir. Y vamos a ver cuáles son y por qué. Pero vamos a continuar con esto de los métodos de costeo en nuestras normas contables profesionales. ¿Qué nos dicen las resoluciones técnicas si acudimos a ellas? Bueno, ustedes van a encontrar que nos va a aclarar que incluyen el costo del producto, aquella porción asignable de los costos de servicios externos e internos que sean necesarios para ello. Y da como ejemplos a los fletes, los costos de compra y de control de calidad. Esto es simplemente un repaso de lo que vieron en contabilidad 1. ¿Sí? Y aquellos materiales e insumos directos e indirectos en tanto y en cuanto sean necesarios para su elaboración. Bien. ¿Qué agrega? Que se consideran necesarios los provenientes de factores de comportamiento fijo y variable, que es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Pero esta es la forma en la que ustedes lo van a encontrar cuando recurran a la norma contable. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito para que ustedes comprendan qué es esto de considerar como costo necesario solo los costos variables o los costos fijos y variables. Entonces, acá vamos a analizar el caso de una empresa, se llama Pharmacorp, Sociedad Anónima, que se dedica a la producción de barbijos en su planta de producción ubicada en la ciudad de Telde. El enunciado nos da datos respecto de los insumos y los costos de producción. Nos dice que los costos variables que están implicados en este proceso de producción son solamente, es solamente uno. La idea de esto es simplificar, es hacerlo más comprensible el ejercicio. Vamos a suponer entonces que tenemos un solo insumo variable, que es la tela, que se emplea para producir estos barbijos y que por cada unidad producida, la cantidad de metros de tela empleados tiene un costo unitario de 30 pesos. Acá no nos especifica cuál es la unidad de medida. En general, todos los insumos que se consumen tienen una unidad respecto de la cual se determina la cuantía consumida. Vamos a obviar, ¿sí?, en este caso, ese dato, porque lo que me interesa acá es que ustedes vean que cada barbijo va a llevar 30 pesos de tela como costo unitario. Además, hay costos fijos. Y también, para simplificar, vamos a suponer que el único costo de comportamiento fijo es la depreciación de la planta en la que se elabora. Y por unidad, ¿sí?, es decir, ya se dividió el costo total entre la cantidad de unidades producidas. En realidad acá verán que entre paréntesis dice NAN, que es nivel de actividad normal, y ya vamos a ver a qué se refiere con eso y qué importancia tiene respecto de la determinación de los costos que se pueden activar y los que se deben imputar a resultados. Pero por ahora concéntrense en lo siguiente: el costo fijo unitario es de 10 pesos por barbijo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar cómo determinamos el costo de producción de cada barbijo si empleamos un método de costeo u otro. Entonces, en la solución que nosotros le presentamos, separamos en dos columnas los diferentes métodos de costeo: costeo total y costeo variable. Podrán ver que en el primero que analizamos, que es el de costeo total, lo que hicimos para determinar el costo de producción de los bienes de cambio, en este caso barbijos, es sumar cada uno de los elementos, ¿sí?,
del costo. Las materias primas por un lado, que eran 30 pesos por barbijo producido, en concepto de tela, que es un insumo variable, y luego le sumamos 10 pesos en concepto de depreciación, que es la proporción del costo fijo total que se le atribuye a cada barbijo. Entonces, si nosotros sumamos estos dos elementos del costo fijo, costo variable, totalizamos 40 pesos. Entonces, el costo de producción de estos barbijos por unidad es de 40 pesos. Si nos vamos a la otra columna, que es la del costeo variable, ustedes podrán observar que las materias primas, que es un insumo variable, es considerado un costo necesario. No así la depreciación de la planta, ¿sí? Porque se trata de un costo fijo. Con lo cual, vemos que el importe, ¿sí?, por el que nosotros vamos a considerar darle de alta, ¿sí?, o digamos, darle ingresos, ¿sí?, o incorporar a nuestro patrimonio a cada barbijo, va a diferir de acuerdo a qué sistema de costeo nosotros empleemos. Si nosotros usamos costeo total, vamos a registrar dentro de nuestros bienes de cambio cada producción de barbijo a 40 pesos. ¿Sí? En cambio, si seguimos el criterio de costeo variable, vamos a decir que el costo de producción de cada barbijo es de 30 pesos. ¿Qué pasa con los 10 pesos restantes? Porque es un costo incurrido, es un costo, digamos, que algún tratamiento contable le debemos dispensar. ¿Qué hacemos con esos 10 pesos si no lo activamos? Si no lo consideramos como parte del costo de la producción del barbijo. Bueno, lo que nos dice este sistema es, bueno, imputen todos los costos fijos como un resultado del ejercicio. Entonces verán ustedes como en este cuadro pusimos una línea en la que la depreciación del ejercicio se considera un gasto en el caso del costeo variable, ¿sí?, los 10 pesos, y no se imputan al resultado del ejercicio en el caso de el costeo total, sino que se incorporan como parte del costo de producción. Entonces, en este primer caso del costeo total, en realidad la depreciación, ¿sí?, va a terminar en resultado, conjuntamente con este costo de las materias primas, cuando los artículos producidos se venden, ¿sí?, y formando parte de ¿qué? Del costo de venta de los productos terminados, ¿sí? En ese caso, cuando definimos esto, el costo de venta de los productos terminados, por cada barbijo va a ser de 40 unidades. En cambio, en la línea de costos de venta de los productos terminados, van a encontrar 30 pesos. Y si esto ocurre en diferentes ejercicios económicos, la producción y la venta, van a ver que el resultado que atribuyen a cada ejercicio va a ser diferente respecto de su cuantía final, ¿sí? Me estoy refiriendo al resultado final del ejercicio. ¿Por qué? Porque si suponemos dos ejercicios, el 1 y el 2, y nosotros en el ejercicio 1 hicimos la elaboración, ¿sí?, y en el ejercicio 2 hicimos la venta, si empleamos este sistema, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en el ejercicio 1 vamos a tener activados 40 pesos como bienes de cambio, ¿sí?, el costo de los bienes de cambio. En cambio, en el primer ejercicio con este sistema vamos a tener como bienes de cambio 30 pesos y como resultado del ejercicio 10. En el ejercicio 2, que es en el que se produjo la venta, vamos a tener el precio de venta menos este costo de venta en el caso del costeo total, ¿sí? Vamos a suponer que lo vendimos en 80 pesos, vamos a tener un resultado bruto de ¿cuánto? De 40 pesos. Y en el caso del costeo variable, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un precio de venta de 80 y un costo de venta de 30, es decir, vamos a tener un resultado bruto de 50 pesos. Si asumimos que no hubo otros gastos en el ejercicio, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la distribución del resultado entre ejercicios económicos va a ser diferente. En el caso del costeo total vamos a mostrar 0 pesos de resultado en el ejercicio 1 y 40, ¿sí?, de ganancia en el ejercicio 2. En tanto que, si nosotros vamos al costeo variable, vamos a tener un resultado negativo de 10 pesos en el ejercicio 1, ¿sí?,
y una utilidad de 50 pesos, recuerden, 80 menos 30 en el ejercicio 2, de manera tal que la distribución entre ejercicios económicos el resultado va a ser distinta, pero si nosotros consideramos la vida, todos los ejercicios económicos, es decir, el resultado generado durante toda la vida de la entidad, va a ser el mismo para los dos, distribuido de diferentes formas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se atribuyeron a diferentes ejercicios económicos los costos incurridos. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió eso? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a continuar un poco más. Sí. Fijémonos ahora cómo determinamos inicialmente el costo de adquisición de los bienes de cambio. Bien. ¿Cuáles son los destinos posibles? Ser vendidos en el mismo estado en el que fueron adquiridos, o ser vendidos luego de ser sometidos a un proceso de transformación. Bien. Entonces, cuando analizamos el costo de los bienes adquiridos, tenemos que considerar siempre que debemos buscar cuál es el precio de adquisición al contado. Eso es fundamental. En ciertas operaciones va a ser un dato que nos va a venir dado, pero en otras operaciones ese precio de contado va a tener que ser estimado. ¿Sí? Ese precio de adquisición de contado de la mercadería o de los insumos que usamos para su producción, cuando nos refiero a insumos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la materia prima. Le tengo que sumar, le tengo que adicionar todos aquellos costos que están vinculados con la función de compras y de control de calidad. Entonces, les decía, precio de adquisición al contado más costo de la función compra y control de calidad. Me pregunto, ¿se conoce el precio de contado? ¿O existen operaciones basadas en el precio de contado? Y la respuesta puede ser sí o no. Si lo conozco, ¿sí? Conozco el precio de contado, lo tomo. Si no lo conozco, lo tengo que reemplazar. ¿Por qué? Por una estimación del valor descontado del pago futuro que tengo que efectuar al proveedor. ¿Sí? Tengo que traer el valor futuro que va a incluir un componente financiero al presente. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo? Es usar el concepto de valor descontado que ya analizamos cuando estuvimos trabajando con las cuentas por cobrar. Bien. Usando obviamente una tasa de interés, que refleje las evaluaciones que hace el mercado del valor tiempo del dinero y los riesgos que están implícitos en esa función. La diferencia que exista entre el precio que se debería pagar al contado y el precio a plazo, el precio financiado, van a responder al concepto de componentes financieros implícitos. Es un resultado que nosotros vamos a tener que ir devengando conforme transcurra el tiempo. Entonces, los FI, acá les anotamos, que se segreguen del precio correspondiente a estas operaciones de plazo, son costos financieros. Hasta ahí lo que tiene que ver con el costo de un bien, el costo de incorporación o de adquisición de un bien, cuando ese bien lo voy a emplear en la producción de otro bien o lo voy a vender en el mismo estado que lo adquirí. Ahora, ¿qué pasa cuando el bien que voy a vender lo tengo que elaborar? Debo producir. En este caso, el costo tengo que considerar como costo, como integrante del costo de un bien producido, tanto los materiales como los insumos que son necesarios para su producción, como los que se llaman costos de conversión. Costos de conversión son todos aquellos que se aplican, ¿sí?, a estos insumos, a estas materias primas, a estos materiales, para lograr su transformación en el producto que voy a comercializar.
que incluyen estos costos de conversión, la mano de obra aplicada, servicios y otras cargas, tanto variables como fijos, ¿sí? ¿Y qué otras cosas le puedo incorporar a este costo del bien producido? Costos financieros, pero no en todos los casos, ¿sí? Hay que ver cuál es la naturaleza del proceso de producción. Ya vamos a ver más adelante cuándo podemos activar costos financieros y cuándo no. ¿Cuáles son entonces los componentes del costo del bien producido? Tenemos costos directos, la materia prima y la mano de obra. Ya hablamos de ellos en nuestro ejemplo del barbijo, ¿sí?, elaborado. La tela sería la materia prima que nosotros usamos, es un costo directo. Tanto como la mano de obra, que es aquellos que se aplicaron, ¿sí?, a la fabricación, en nuestro caso del barbijo, y que se puede, digamos, identificar de una manera económicamente factible con el producto que estoy elaborando. Ejemplos, bueno, los jornales, ¿sí?, y las cargas sociales del operario que trabaja en la fábrica de los barbijos. Probablemente esa fábrica tenga diferentes secciones y en cada una de ellas se elabore se ejecute una parte de ese proceso. Tal vez, como les pongo acá en el ejemplo, exista una sección que se dedica al corte, ¿sí?, de la tela. Hay otra sección que se dedica a coser esa tela. Hay otra que se dedica a ponerle los elásticos. Hay otra que se dedica, no sé, a estamparlos. Entonces los jornales y las cargas sociales vinculadas con el personal afectado a la producción, ¿sí?, de ese barbijo, que se pueda identificar de forma unívoca y económicamente factible con el producto elaborado, van a ser mano de obra directa. Después tenemos componentes del costo de un bien producido, los costos indirectos de fabricación. Y ahí nosotros incluimos tanto el material indirecto como la mano de obra indirecta y otros costos de fabricación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la materia prima directa o el material indirecto y el directo? Que si bien en los dos casos estamos hablando de una incorporación física al producto, no son insumos que se puedan asignar de forma económicamente factible a la unidad de producto elaborado. Por ejemplo, en el caso de los barbijos, es muy probable que consideremos como materiales indirectos a los hilos, el pegamento y las anilinas que se usaron en su elaboración. Mano de obra indirecta, bueno, es toda aquella que no se puede considerar directa, bajo los mismos criterios. Ejemplos, acá mencionamos los sueldos del personal encargado de supervisión, vigilancia y limpieza de la planta, ¿sí? No se puede asignar de forma directa a cada unidad producida. Y otros costos indirectos de fabricación, como seguros de protecciones, ¿sí?, el alquiler de la planta, etc. Productividades y ociosidades. En este punto llegamos a analizar un aspecto relevante en lo que tiene que ver con la consideración de qué es realmente necesario desde el punto de vista de los costos, a los efectos de su incorporación o no en el costo de producción. Nosotros tenemos que analizar dos situaciones, las improductividades y las ociosidades. Y esto está relacionado con el sistema de costeo que nosotros vamos a usar. Nuestras normas, lo que nos dicen es que hay ciertos costos que no se deben incluir como costo del producto elaborado. El que viene de improductividades o ineficiencia en el uso de los factores, y el que está vinculado con la sociedad, que es cuando no se aprovechan los factores fijos a su nivel de actividad normal, ¿sí? Los factores fijos vinculados, ¿no?, con la capacidad de la planta productiva. Entonces, en esas dos situaciones, esos costos, si provienen de una ineficiencia en el uso de los factores o en no haber usado
la capacidad de la planta a su nivel de actividad normal, nosotros deberíamos imputar, ¿sí?, esos costos a resultados y no considerarlo como un costo necesario. Acá les aclaro que es el nivel de actividad normal. O corresponde a la producción que se espera alcanzar, ¿sí?, como un promedio de varios periodos, bajo las circunstancias previstas, de modo que está por debajo de la capacidad máxima. Hay una capacidad de planta, ¿sí?, máxima teórica, que es la que se podría alcanzar en condiciones ideales. Esa capacidad nosotros no debemos usarla como nivel de actividad normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica supuestos muy restrictivos que en la práctica no se van a dar. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar respecto del cálculo de la sociedad es un nivel de actividad normal, un nivel que se pueda alcanzar, o que se, mejor dicho, que resulte, ¿sí?, de el análisis de varios periodos y que luego de estudiado, ¿sí?, el nivel normal, ¿sí?, que se logró en esos periodos, podamos sacar un promedio que sea representativo de la capacidad de planta usada en su nivel, digamos, real, ¿sí? Una vez que nosotros determinamos ese nivel de actividad normal, podemos nosotros ver qué parte de los costos debemos activar y qué parte de los costos debemos considerar como resultado del periodo. Entonces, abajo les aclaramos que si la producción cae por debajo del nivel de producción normal, parte de los costos fijos debería cargarse a resultado y no deben ser considerados como un costo del producto. ¿Por qué? Porque estaría, en ese caso, penalizando indebidamente los costos de producción, dado que hay circunstancias que no obedecen a la situación normal, ¿sí? Si hay un nivel de actividad normal que no se alcanzó, habría que analizar cuáles son las causas, ¿sí?, de esa situación y no cargar con los costos de esa ociosidad a los productos que se elaboraron efectivamente, ¿no? Veamos un ejemplo muy sencillo. Costo variable unitario 5 pesos, costos fijos totales 1000 pesos. Y acá fijamos un nivel de actividad normal de 700 unidades. Ese es el promedio que resulta de varios periodos. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, determinar cuál es el nivel de costo fijo unitario, por eso yo hacía hincapié e insistía en esta clasificación de costos fijos totales, y, fijos y variables, y la distinción entre costo fijo total y unitario. El costo fijo unitario, en este caso, va a ser el que resulta de dividir los costos fijos totales por el nivel de actividad normal, que es el que se espera alcanzar. Y eso, ese cociente me da 1.43. En ningún caso debería estar cargando como costo fijo unitario el costo del producto más de 1 peso con 43. Si lo estoy haciendo es porque no alcancé el nivel de actividad normal, estoy por debajo. Si distribuyo 1000 pesos entre un nivel inferior a 700, por supuesto que este costo fijo unitario va a ser superior. Entonces, ¿de qué manera se analiza, ¿sí?, y se trabaja contablemente con este concepto? Ahí les armé un cuadro en el que nuevamente nos remitimos a diferentes volúmenes de producción, ¿sí?, que se pueden alcanzar entre los 500 y las 900 unidades. Ponemos los costos unitarios a la izquierda. Fíjense que el variable, el unitario, es siempre 5. El costo fijo va a disminuir, ¿sí?, que es lo que nosotros vimos, pero fíjense que hasta no alcanzar el nivel de actividad normal, ¿sí?, no le vamos a asignar un costo fijo unitario superior a 1,43. Y ya vamos a ver por qué.
Entonces, el costo unitario, ¿sí? Fíjense que es fijo hasta alcanzar el nivel de actividad normal y disminuye a partir de ese momento. Veámoslo en términos de costos variables, totales. El costo variable total va a ser el que resulta de multiplicar la cantidad de unidades que se elaboraron por el costo variable unitario, ¿sí? Que es de 5 pesos por unidad. 500 por 5 me da estos 2.500 pesos. ¿Sí? 600 por 5 me da estos 3.000. Y así sucesivamente para los diferentes niveles de producción. Entonces, fíjense que el costo variable total, naturalmente, se va a ir incrementando a medida que aumente el volumen de producción. Lo que nos está mostrando, ¿sí? esta primera columna, que la producción puede variar entre 500 y 900 unidades, pero está resaltado en amarillo lo que consideramos normal. ¿Sí? ¿Qué pasa con los costos fijos totales? En este caso, los costos fijos totales son un dato y es de 1.000 pesos, ¿sí? Por periodo. Si nosotros alcanzamos el nivel normal, tendríamos que atribuir la totalidad de los costos fijos, ¿sí? A nuestro costo de producción. En ese caso, ¿sí? Los costos totales, la suma del fijo más el variable, serían 4.500. Entonces, tomemos como referencia un nivel de 700, un nivel de producción de 700 unidades. ¿Qué pasa si yo no alcanzo el nivel de producción normal? ¿Sí? Si la producción, en lugar de ser 700, alcanza un nivel de 600. Si alcanza un nivel de 600, yo no puedo atribuir estos 1.000 pesos al costo de la producción. ¿Por qué? Porque esto me está marcando que hubo una ociosidad. El nivel normal que se pudo haber alcanzado en ese periodo eran de 700 unidades y alcancé 600. Es decir, tengo un gap, acá tengo una diferencia de 100 unidades. Entonces, no puedo, como les decía, atribuir 2.000 pesos como costos de producción. Es decir, fíjense que acá no puse 1.000 pesos. ¿Sí? Pusimos un importe menor. ¿Qué importe? Bueno, el que resulta de multiplicar las 600 unidades que se produjeron por 1,43. Eso me da los 857,14. ¿Y por qué 1,43? Sí, porque yo tengo que considerar como normal, como parámetro para distribuir mis costos fijos totales, el nivel de 700. Esto hace que no pueda acceder la atribución de costo fijo a cada unidad un peso con 43. ¿Sí? Si yo no hubiese tomado este parámetro, si tomara los 1.000 pesos de costo fijo y los dividiera entre 600, me daría un valor superior acá. No sé si alguien tiene una calculadora a mano. Si no, busco una yo. Sí, Bruno, decime. Sí. 1.000 pesos dividido 600 unidades. ¿Cuánto les da? 1,666 periódico. 1,66. ¿Sí? Si yo distribuyera estos 1.000 pesos de costo entre las 600 unidades, tendría que poner acá no 1,43, sino 1,66. ¿Sí? Pero poner 1,66 acá y multiplicarlo por 600 me daría 1.000 pesos, ¿sí? De costo fijo. Y si pongo 1.000 pesos de costos fijos, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignándole los costos de la ociosidad, a las 600 unidades producidas. ¿Sí? Entonces estoy cargando a las unidades efectivamente elaboradas con un costo que debo atribuir a resultados y que tiene su origen en no haber usado la capacidad productiva a su nivel de actividad normal. ¿Sí? Entonces, yo no puedo poner 1,66 acá. ¿Sí? Tengo que poner 1,43. Y al poner 1,43, solito, esto me va a dar, ¿sí? Un costo total de la producción de las 600 unidades de 3.857,14. Excluye la ociosidad.
¿sí? Y la ociosidad, ¿cómo la cuantifico? La ociosidad, el costo de la ociosidad, es la diferencia entre el costo fijo atribuido, ¿sí?, a este nivel de producción y el costo fijo total. ¿Sí? 1000 menos 857,14 me da 142,86, y ese costo de la ociosidad lo tengo que imputar como una pérdida del ejercicio. ¿Sí? Y es lógico, ¿sí?, considerar que este hecho, si no alcanzar los 700, sí obedece, ¿sí?, a una causa que amerita imputar al resultado del ejercicio una parte de los costos totales incurridos como costos fijos. ¿Sí? ¿Qué pasa si el nivel no es 600, sino inferior aún? Si no alcancé ni siquiera los 600, alcancé solo un nivel de producción de 500 unidades cuando lo normal eran 700. Fíjense que el costo fijo unitario es de 5 pesos por unidad, por 500 van a seguir siendo 2.500 pesos. ¿Mm? El costo fijo total, yo incurrí en 1.000 pesos, ¿sí?, pero no puedo sumarle los 1.000 pesos, ¿sí?, a las 500, porque la ociosidad la estaría sumando el costo de la ociosidad a las 500 unidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que atribuirle solo 1,43 por cada unidad producida. Entonces, como costo fijo tomo 1,43 por 500 unidades producidas, me da 714,29. La cuantificación, ¿sí?, del costo de la ociosidad viene por diferencia entre los 1.000 pesos de costos totales fijos de ese periodo y lo que asigné como costo fijo a las 500 unidades, que son 740,29. La diferencia son 285,71 y es el costo de la ociosidad de ese periodo, ¿sí?, imputado a resultado. Y fíjense que a medida en que me voy alejando de mi nivel de actividad normal, ¿sí?, en el sentido de producir menos unidades, el costo de mi ociosidad se va incrementando. ¿Sí? ¿Qué pasa al revés, en el sentido opuesto? Si yo excedo el nivel de actividad que consideraba normal, los costos incurridos totales son de 1.000 pesos, ¿sí?, pero si yo los multiplico por 1,43, ¿sí?, perdón, multiplico 1,43 por las 800 unidades, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué esperan que ocurra? A los 1000. ¿Cómo? Va a pasar los 1000 de fijos, Exactamente. ¿no? Estaría imputando un costo superior al incurrido. El incurrido fueron 1.000. No puedo asignar 1.144 pesos como costo fijo, porque el costo fijo fue inferior. Por lo tanto, ¿sí?, en este caso, cuando se supera, ¿sí?, el nivel de actividad normal, el costo unitario, ¿sí?, fijo va a disminuir. ¿Sí? Yo tengo que distribuir los 1.000, en este caso, entre los 800. Si hago 1.000 dividido 800, me va a quedar 1,25. Entonces, acá es cuando el costo total unitario empieza a ser decreciente. ¿Sí? Cuando supero el nivel de actividad normal, su efecto se ve reflejado en una disminución del costo unitario. Fíjense que acá no podemos poner más que 1.000, porque 1.000 fue el costo incurrido. Entonces, van a ver que alcanzado o superado el nivel de actividad normal, no hay ociosidad, ¿sí? Por lo tanto, no hay nada que imputar al resultado, ¿sí? Son todos costos de la producción. Entonces, es clave fijar el nivel de actividad normal, es clave, ¿sí?, asignar adecuadamente los costos fijos unitarios cuando el nivel de actividad normal no se alcanza, porque eso va a implicar, ¿sí?, que los costos fijos activados sean inferiores a los incurridos, y por diferencia voy a poder cuantificar e imputar al resultado el costo de esta pérdida por ociosidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, continuamos. se entendió. Bueno, antes de avanzar con cómo debe contabilizar una empresa industrial
todo lo que tiene que ver con la incorporación de la materia prima, su transformación hasta llegar a un producto final y su posterior venta, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio número 1. Lo que estuvimos viendo fueron todos conceptos que tenemos que rescatar ahora para poder resolver el caso 1. Yo les voy a compartir ahora otro archivo, es un archivo de Excel, en el que vamos a ver diferentes partidas y ustedes van a tener que decir qué tratamiento contable le debo dispensar. Aguarden un momentito. Voy compartiendo. Bueno, tendrían que estar viendo ahora un archivo de Excel que es una sola pita que dice ejercicio 1. Sí se ve, profe. Sí, se ve, profe. Entonces, ahora lo que voy a hacer es buscar el enunciado, que le tengo acá a mano, y vamos a leer el enunciado de este primer ejercicio para ir resolviendo. Este ejercicio es bastante sencillo. Bien, el enunciado dice: tratamiento contable, costo de adquisición de producción y gastos. Clasificar cada uno de los conceptos que ahora vamos a ver, que están enumerados, como costo de adquisición, costo de producción o resultado. Y que fundamenten ustedes sus respuestas. Voy a volver al Zoom. Materia prima incorporada al proceso productivo. ¿Cómo considerarían este elemento? ¿Costo de adquisición, costo de producción o gasto? Costo de producción. Sí, tendría que ser costo de producción, ¿Por qué? porque la materia prima en elaboración está dentro de lo que es, ¿cómo se dice? Del proceso Sí. para obtener ¿cómo se dice? El producto. Bien. Acá estamos entonces hablando de una situación en que la materia prima ya fue incorporada previamente y ahora lo que se hace es se está incorporando al proceso productivo. Entonces es parte del costo de producción de algún bien elaborado. Bien. Jornales, personal, sección, despacho, mercadería. ¿Un gasto sería? Le dicen acá un gasto. Bien. ¿Y por qué sería un gasto? Porque yo considero que la mercadería ahí, dice despacho de mercadería, ya está en condiciones de ser vendida, entonces no Bien. lo Bueno, consideraría un gasto. está bien. Claro, el despacho de mercadería no se consideraría dentro del proceso de producción. ¿Del proceso de? Producción, por así decir. Claro, en este caso ya no hay proceso de producción. Cuando nos dice mercadería, suponemos que es una empresa que simplemente revende el producto en las mismas condiciones que lo compró. Entonces acá lo que tenemos que pensar es, bueno, si estamos hablando de mercaderías, tendríamos que ver cómo se determina el costo de adquisición de esa mercadería, que es el precio de contado más todos los costos de qué funciones. De la función de compras y control de calidad, ¿no? Y esos costos se activan hasta que el producto está en condiciones, el producto adquirido, está en este caso la mercadería, está en condiciones de ser vendido. Entonces,
¿Esto a qué hace alusión? Está hablando del despacho de la mercadería, ¿sí? Es decir, la entrega, vamos a asumir luego de que el producto fue vendido. Pero ¿estaba o no estaba ese producto en condiciones de ser vendido en el momento en el que se despachó? Suponemos que sí. ¿Y se trata de quién? Del jefe, perdón, de jornales del personal de la sección, ¿sí? La sección que se encarga de entregar la mercadería una vez vendida. Por lo tanto, ¿sí? Es un gasto vinculado más con la comercialización, ¿sí? De este producto, y por ello lo vamos a incluir dentro de la columna de, ¿sí? ¿Qué pasa con el sueldo, sueldo del jefe de compras? ¿Sería un costo de adquisición, de producción, un gasto? Es todo suyo esta parte de la clase. Acá ya nosotros revisamos los conceptos y llegó el momento de aplicarlos. Ustedes tienen que, frente a la situación, decir, bueno, lo consideraría esto y esto, o esto, y por qué. Alguien que se anime. Este es muy sencillo. Ustedes pueden completar ese enunciado con algún supuesto, en la medida que no sea contradictorio con lo que nos dice el enunciado, está bien, ¿sí? Pueden completar en función de, digamos, de ese supuesto adicional, tal vez encuentran más de alguna alternativa de solución. Eso podría también ocurrir. En este caso es sencillo, ¿no? Creo que está bastante claro. Gracias. ¿Podría Es ser un costo gasto. de adquisición? No. Es un... ¿Cómo? Yo lo Yo considero dije, un gasto. yo decía que es un gasto porque el sueldo del jefe de compras no es sumamente necesario para realizar ventas. O sea, la mercadería, digamos, que se vende ya está, supongamos que se vende mercaderías en una empresa, el sueldo del jefe de compras no entraría dentro del costo necesario para que se venda esa mercadería, o sea, para que la mercadería esté lista para venderse. A ver, volvamos a los conceptos. Pero puede ser para adquirirlo, profe, porque él realiza las compras o no. Exacto. Esto tiene que ver con la función de compras, ¿sí? Ustedes por ahí lo mezclaron con las ventas. En realidad, no estábamos hablando del jefe de ventas o de los vendedores. Estamos acá haciendo alusión al departamento de compras que se tiene que ocupar, ¿sí? De todas las tareas que están vinculadas con el proceso de adquisición. ¿Mm? Con lo cual, el jefe de compras, el sueldo de esta persona, es un costo necesario para poder adquirir el bien y ponerlo luego en condiciones de ser vendido. No es un gasto del periodo, es un costo sumamente necesario. Sin jefe de compra no hay compra directamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, sería por ahí útil que ustedes empiecen a esquematizarse cómo funciona una empresa, ¿sí? En cuanto a las funciones básicas que podemos encontrar, por ejemplo, en una empresa comercial. Ustedes van a tener una función que está dedicada a la compra, ¿sí? De las mercaderías, ¿sí? Una función que va a estar vinculada con la comercialización, una función que se va a ocupar de cuestiones administrativas. Entonces, y también, por supuesto, seguramente va a existir una función dedicada a las tareas que tienen que ver con la financiación. Si pensamos en una empresa que se dedica además a la producción, por ahí quedaría el esquema más completo con compras, producción, ¿sí? Ventas o comercialización, administración y finanzas mínimamente. Entonces, ese esquema por ahí los ayuda a ustedes a ordenarse un poco mejor. En este caso, el sueldo del jefe de compras podría no solo hacer referencia a una empresa comercial, sino a una empresa que se dedica a comprar los insumos para después poder aplicarlos al proceso productivo, es decir, podría ser el jefe de la sección de compras en una empresa industrial, ¿sí? Y en ese caso formaría parte de ¿qué? ¿Del costo de producción o de adquisición? Producción. Es tramposa la pregunta.
¿Puede ser de los dos, profe? Porque puede ser compra de materia prima o compra de mercadería para vender. Pero si es compra de materia, yo me estoy refiriendo a compra de materia prima. La compra de la materia prima, ¿sí? Ah, costos de producción. Sea la compra de materia prima, cuando nosotros nos referimos al el insumo que necesitamos para luego, ¿sí?, incorporarlo al proceso productivo, transformarlo, también estamos haciendo referencia al costo de adquisición de ese elemento, ¿sí? Si yo me dedico a la fabricación de barbijos y tengo que comprar tela a un proveedor, bueno, tengo que decirle al jefe del sector compras de esa empresa industrial, ¿sí?, que compre, que adquiera, ¿sí?, ese bien. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso para incorporar el bien al activo? Debemos determinar el costo de compra y de adquisición del insumo, previamente a que ese insumo, ¿sí?, se incorpore al proceso. Por lo tanto, voy a tener que determinar en el momento, ¿sí?, que estoy eh, incorporando al patrimonio un costo de adquisición. Después veo cuál es el costo, ¿sí?, por el que ese insumo adquirido debe ser cargado al proceso productivo. Pero son dos fases, son dos instancias que ustedes la deben separar. No es como es empresa industrial, todo lo que compra es costo de producción. No. Primero se almacena. En general, las empresas industriales que hacen, compran los insumos, mantienen un stock. La idea es que el nivel del stock va a depender, ¿sí?, de las políticas de la empresa, ¿sí?, entendiendo que tiene que haber un balance entre la necesidad de abastecer al proceso productivo y no quedarse sin el insumo que es crítico para ese proceso, y tampoco inmovilizar stock de manera tal que le implique a la entidad un costo financiero innecesario, ¿sí? Entonces van a buscar el balance entre, bueno, los costos financieros de mantener stock y los costos que implicaría no contar con los insumos para aprovisionar al mercado, digamos, al proceso productivo, y que éste no pueda cumplir con los objetivos de venta, ¿sí? Entonces, podemos estarnos refiriendo a las compras de los insumos de una empresa industrial, ¿sí?, que mantiene su stock y que debe determinar, ¿sí?, el costo de adquisición, ¿sí? Entonces, incorpora, almacena y en algún momento va a entregarle al jefe de producción estos insumos. Después vamos a ver, bueno, cuál es el valor que debería asignársele, ¿sí?, a este insumo que es incorporado o consumido producto de su utilización en el proceso. ¿Estamos? Pero esto sí, sin dudas, debería ir como costo. Tengo que determinar el costo de adquisición. ¿Quedó un poco más claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sueldos de control de calidad de producción. Costo de producción. Costo de producción. Sí, también costo de producción. Todos coinciden acá. Bien. Entonces, esto sí es un costo necesario, ¿sí?, que tiene que ver con la elaboración del producto y por lo tanto va en esta segunda columna. Bien. El sueldo de control de calidad de recepción de materia prima. Costo de adquisición. Bien, dijimos que el costo de adquisición se determina sumando el precio que se paga por la adquisición al contado, ¿sí?, en este caso, la materia prima, más todos los costos que son inherentes a la función de compras y control de calidad. Entonces sería parte del costo de adquisición, pues estamos refiriendo a la compra de estos insumos. Bien, limpieza de fábrica. ¿Qué es? Un gasto. ¿Cómo? Un gasto. ¿Y por qué sería un gasto? Gasto. ¿No es necesario para poder... ¿Sería la mano de obra indirecta, profe? ¿Limpieza de fábrica? Bien, limpieza de fábrica no está claro ahí, ¿no? Dice limpieza, no sé, los artículos para la mano de obra. En cualquier caso,
sería digamos, sería materiales indirectos o mano de obra, ¿sí?, indirecta, que estaría subsumida dentro de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Ustedes tienen que pensar si esa función, ¿sí?, que está cumpliendo esta persona, si ustedes consideraban que esto era mano de obra, es necesario o no para mantener el proceso de producción en funcionamiento. Y, por lo tanto, que permita lograr el objetivo, ¿sí?, de ese proceso, ¿sí?, el resultado productivo. Entonces, yo consideraría que esto es un costo de producción, ¿sí? Es necesario. ¿Vamos? ¿Sí? ¿O no? A ver, en el chat hay algún comentario? ¿Sí se entendió? Bueno, sigamos con el punto número 7. Nos dice gastos envío de mercaderías de la empresa a depósitos de terceros. ¿Sería un gasto? Ahí Gasto. sí. Bueno, parece ser que la mercadería, ¿no?, estamos hablando de empresa comercial, estaba en condiciones de ser vendida, pero por algún motivo se envió a un depósito de un tercero y no dice quién es ese tercero ni qué vínculo o relación tiene con la empresa, por lo que podríamos suponer que sí, podría ser un gasto. Las mercaderías, si suponemos que la mercadería ya está en condiciones de ser vendida, no sería un costo necesario. Bien. Flete pagado por cuenta y orden del comitente de la mercadería recibida en consignación para su reventa a recuperar. ¿Qué es eso? Leo de nuevo. Es un flete que se pagó por cuenta y orden del comitente, ¿sí?, es decir, de un tercero, de mercadería que se recibió en consignación, y esa se recibió para su posterior venta. Es decir, en este caso, ¿Podría ser un costo de adquisición, ya que es un flete hasta donde se supone que sería el depósito de nuestra empresa para después venderlo? No. fíjense que en este caso, si bien la empresa se dedica a la comercialización, no adquiere los bienes para luego venderlos, ¿sí?, sino que los recibe en consignación. Con lo cual, lo que tiene la empresa es un bien propiedad de un tercero que debe reflejar de cierto modo en sus registros contables, ¿sí?, porque implica ciertos riesgos respecto de su tenencia, ¿sí? Nosotros los recibimos en consignación, ¿sí? Si no se venden, probablemente se restituyan ¿a quién? A su propietario. Un gasto sería entonces. En este caso, no es una modalidad de comercialización que no implica adquisición, ¿sí? Entonces, no estaríamos hablando en ningún caso de un costo de adquisición. Lo saco ahí, pero se pagó, dice, o sea, la empresa pagó el flete, o sea, recibió la mercadería en consignación para vender y pagó el flete. Bueno, ¿hay un costo ahí? Sí, hay una erogación que hizo la empresa. Ahora, esa erogación puede clasificarse como costo de adquisición, y dijimos que no, porque no estamos adquiriendo nada, ¿sí? De producción, ¿les parece? Profe, pero ¿por qué dice para su reventa a recuperar? ¿Onda que la otra empresa le iría a recuperar en algún momento? ¿O Dice, cómo? para su reventa, porque la empresa, tu empresa, se dedica a recibir en consignación y las vende. Entonces, es para su reventa la mercadería que se recibió. Y se incurrió en un costo de fletes, ¿sí? Ahora dice a recuperar, ¿sí? ¿Y eso qué nos está indicando? O sea, es el flete pagado por a recuperar. Flete a recuperar. ¿Qué sería? Este estaría indicando que la relación contractual con el comitente está implicando o trasunta que esos costos se los van a tener que devolver ¿sí?, el comitente.
Es decir, la empresa que los va a vender, el comisionista no se va a hacer cargo de esos costos. Lo pagó, pero los tiene que recuperar de quien les entregó las mercaderías. Es decir, en esta relación contractual, una persona le envía a la otra, nosotros recibimos, somos la empresa, las mercaderías, pagamos el flete, pero tenemos el derecho a que se nos restituya el importe pagado en concepto de flete. Eso es lo que estaría diciendo este punto 8. Entonces, frente a esa situación, y considerando esta modalidad de comercialización, esta modalidad contractual, ¿qué sería este flete a recuperar? ¿Un crédito, profe? Un crédito, bien, perfecto. Está perfecto. Entonces no es costo de adquisición, no es costo de producción y tampoco es un gasto para la empresa. ¿Por qué? Porque va a recuperar el importe. ¿Sí? Entonces, ¿qué marcamos? Nada, le falta a este ejercicio una columna de otros, ¿no? Re mañoso, güey. ¿Cómo? Claro. Re Era mañosa la pregunta. medio tramposo era este, ¿no? Bueno. Veamos el 9. Gastos de automóvil asignado al gerente de fábrica. Es un gasto. Es un gasto, dicen. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Vamos a ir. ¿Costo de producción no podría ser? No. Costo de producción, bueno, fundamente cada uno su respuesta. A ver, ¿por qué opinan? Profe, yo no entiendo muy bien el enunciado. Bueno, el enunciado dice que la empresa pagó el gasto, ¿sí?, del automóvil, puede ser el combustible, ¿sí?, seguro, la patente, de un automóvil que es de la empresa y que la empresa le da al gerente de la fábrica, ¿sí?, para que se movilice. ¿Sí? Por ejemplo, bien. para que vaya a hacer todas las gestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la fábrica. ¿Sí? Tiene que comprar una maquinaria y tiene que trasladarse con el auto de la empresa que le asignó el gerente para ver un proveedor de esa maquinaria. O a alguien le tiene que llevar una pieza porque hay que reemplazarla o lo que fuere. ¿Qué hacemos con esos costos, ¿sí?, vinculados con el funcionamiento del automóvil del gerente de la fábrica? Si son necesarios, lo incluimos en el costo de producción, ¿no? Bien, entonces, ¿los consideran ustedes necesarios o no? Si es Profe, como pero usted le- dice, Sí. que va a buscar arreglar las máquinas y eso, sí. Y se supone que lo tiene que... vamos a suponer que lo usa, ¿sí?, para la finalidad que se le dio, que es todas cuestiones vinculadas con el ejercicio, ¿sí?, de su cargo. No es para que vaya a buscar a la hija al colegio, ¿no? Está vinculado con tareas inherentes, ¿sí?, a hacer que la fábrica funcione de manera correcta. Entonces, Sí, debajo, en la sí, si práctica tiene puede que ver ocurrir con la otra producción, cosa. tendría que ser costo de producción. En la práctica puede ocurrir otra cosa. Eso no se los niego. Pero bueno. Alquiler del depósito de mercadería del local de ventas. Alquiler, depósito, mercaderías. Habría que mejorar la redacción ahí. Es el alquiler del depósito de las mercaderías que se venden, ¿sí?, en el local que la empresa tiene eh, para tal fin. Díganme. ¿Un gasto? ¿Un gasto? ¿Un gasto? Sí, un gasto. ¿Qué? ¿Por qué es un gasto? porque las mercaderías ya están en condiciones de ser vendidas Bien. en ese No, momento. no sería necesario para producirlas, sino que ya están listas para la venta. Sí, igual en este caso no se produce, ¿sí?, porque es mercadería. Mercadería en general, nosotros cuando usamos esa denominación de cuenta es porque estamos hablando de una empresa comercializadora, ¿sí? Entonces, acá
se trasladaron esas mercaderías al depósito del local de ventas. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué función la podrían relacionar? ¿Con qué función de la empresa? ¿Con la de compras? Con la de ventas, profe. Con la de ventas, con la de comercialización. Es decir, esto es un gasto más vinculado con la comercialización de los productos. ¿Sí? Se supone que a esa altura, que están en el depósito del local de ventas, ya están listos para ser comercializados. Están para ser entregados. Imagínense ustedes el producto que está en el depósito del local de Garbarino, que está en el shopping, por ejemplo. Ya está en condiciones de ser vendido, está ahí para ser entregado al público, ¿no? Fuerza motriz de la fábrica. Costo de producción. Bien, este costo de producción, por ejemplo, la energía eléctrica que se consume en la fábrica es un costo de la producción. Bien. Descuento obtenido por volumen de compra de materias primas en el depósito. Costo de adquisición sería como restando. Claro, costo de adquisición, sí. Bien, un descuento obtenido por volumen de compra de materia prima en depósito. Bien. Entonces, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner acá. Sí, tendría que ser un costo de adquisición. Sí. Lo vamos a poner restando, ¿no? A ver. Está faltando algo que es la comilla esta. Ahora sí, lo vamos a poner restando. Porque cuando hablamos de un descuento por volumen, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una bonificación. Bien, No, no es lo un mismo. descuento comercial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja eso contablemente? Reduce el costo de adquisición, ¿sí? De la materia prima. Perfecto. Amortización de camiones utilizados en la entrega de mercaderías. Un gasto. Es un gasto, bien. Está vinculado con qué? Con la función de comercialización, ¿sí? Se utilizan para el traslado, el transporte de la mercadería una vez vendida, ¿sí? Con destino a su comprador. ¿Sí? ¿Nadie opina lo contrario? Estamos todos de acuerdo. Seguimos. Sí, profe, ¿y si la amortización sería de una maquinaria que se utiliza en la producción, sería un costo de producción? Exacto. Y si fuera del vehículo que traslada las compras de las materias primas desde el depósito de nuestro proveedor hasta la fábrica, ¿qué sería? Costo de adquisición. De adquisición. Perfecto, bien. Amortización de rodado para el transporte de los obreros de fábrica. Costo de producción. De producción. Bien. Es necesario, así que forma parte del costo de producción. Amortización de vehículos que utilizan los inspectores de ventas. Un gasto. Bien, un gasto del ejercicio. Inspectores de ventas. Creo que esa denominación habría que reemplazarla. Hay otros, tal vez, control de calidad, gente que se ocupa de hacer los controles de postventa, sobre todo. Amortización de vehículos utilizados por encargados del sector compras. Costo de adquisición. Bien. Es un costo de adquisición, está vinculado con la función de compras. Es necesario, ¿sí? Para poder poner el bien en condiciones de ser vendido o utilizado en el proceso productivo como un insumo, si se tratara de materias primas. Bien. Bueno. Bruno, sí. ahí habría que aclarar que del ítem 13 al 16 se refiere a depreciaciones, ¿no? Perfecto. Está utilizada con la terminología vieja que tenemos que
que por ahí modificar, Sí, exactamente. pero se refiere a depreciaciones, ¿sí? Así es, gracias María del Carmen. Es la depreciación de cada uno de los bienes que se emplearon. Y eso también lo tenemos. Profe, Costo de adquisición, producción y gastos. Ahora tenemos otro ejercicio que es el ejercicio número 2, que tiene que ver con cómo se determina el costo de adquisición en diferentes tipos de actividades comerciales, industriales y de servicios. El ejercicio nos da varios enunciados, son muy cortitos, son casos muy sencillos, y ustedes tienen que tomar cada uno de los elementos de cada caso y ver si lo suman, lo restan, o no lo consideran, ¿sí? Y cuantificar este costo. Podemos empezar con el 1. Yo acá tengo el enunciado, así que no hace falta recurrir a la guía para leer el enunciado. Y está sombreado acá, en negrita, la respuesta. Que me tienen que dar ustedes y después vamos a verificar si llegamos a la misma solución. El punto 1 nos dice, mercadería Z, precio de compra 9.000 pesos, bonificación por volumen de compra 80, se abonaron también derechos de importación no recuperables por 30 y seguros por 50. Considerando que todos esos son los elementos vinculados con la compra de la mercadería, díganme cuáles de ellos constituyen parte del costo de adquisición y cuáles no, si es que hay alguno que no. Y también digan Todos serían, profe, cuál, del costo de adquisición. el precio de compra, los 9.000, ¿sí? Siempre y Se cuando... te restan las bonificaciones y se le suman los derechos de importación y los seguros. Bien, En caso de que que no esté listo todavía para la venta, el seguro, ¿no? bien. Entonces, ¿precio de compra iría? Sí, ese precio de compra. Pero pregúntense siempre si nos estamos refiriendo al precio de compra de contado, ¿sí? Entonces asumo que en este enunciado los 9.000 pesos son el precio de compra por su valor de contado. Si no lo fuere, tendríamos que estimar el valor de contado. Por lo tanto, si suponemos que 9.000 es el precio de contado, sí, 9.000 más o menos, en plazo menos, la bonificación por volumen de compras, ¿sí? De 80 pesos, y los derechos de importación los tenemos que considerar porque no son recuperables. Y el seguro, vamos a suponer que también está vinculado con la compra, por lo tanto es un costo necesario. Entonces lo que vamos a hacer acá es, ¿sí? 9.000 menos 80 más 30 más 30 son, más 50, perdón, son 9.000 pesos es el costo de incorporación de esta mercadería Z. Pasemos al caso 2. Mercadería A, precio de compra 7.000, descuento por pronto pago 10%, costo de descarga de la mercadería 50. El precio de compra, ¿sí? ¿Cuál sería? El que tenemos que tomar. profe, los 10%, el 10% sería un resultado positivo, ¿no? Porque es un descuento financiero. Habría que restarle el descuento y quedaría 6.300. Bien. Sí. Pensemos lo siguiente, descuentos hay dos tipos, comerciales y financieros, ¿sí? En este caso, el descuento por pronto pago implica que esos 7.000 pesos son un precio a plazo, es un precio financiado, es lo que nosotros tendríamos que pagar luego de transcurrido el plazo de financiación, que acá no aclara cuál es. Pueden ser 30 días, 60 días, 10 días, no lo dice, ¿no? Pero sí queda claro que los 7.000 pesos no es el precio de contado. El 10%, ¿sí?, se aplica de forma directa sobre los 7.000, es decir, que habría, en este caso, unos 700 pesos que están incluidos en el precio financiado y que representan ¿qué cosa? ¿Cómo lo llamamos? Componente financiero puede ser. ¿Financiero? Componentes financieros implícitos, ¿sí? Hay 700 pesos.
Si yo estoy determinando el costo de incorporación, ¿sí? El costo de adquisición, lo tengo que hacer ¿por qué valor? Por el precio de compra de contado, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular ese precio de compra de contado. ¿Y de cuánto es ese precio de compra de contado? ¿No es de 6.300? Bien, de los 7.000 menos los 700 pesos de la financiación que me están cobrando, ¿no? Bien. Ahora, ¿hay algún otro elemento más que hay que adicionarle a ese costo de incorporación? Unos 50 pesos del costo de descarga de la mercadería. Bien, el costo de la descarga, ¿sí? De la mercadería, una vez que llegó al depósito, ¿sí? De la empresa, es un costo que es necesario y por lo tanto se debe adicionar. Respecto de qué hacemos con esos 10% que habían dicho es un resultado, si nosotros tomamos el plazo de financiación, ¿sí? Transcurrido los 30, 60, 15 días, lo que fuere pactado, y esos intereses, esos componentes financieros, mejor dicho, implícitos, van a estar devengados y por lo tanto deberíamos reconocer un resultado, pero no va a ser positivo, ¿sí? Todo lo contrario. Es alguien que nos está financiando la compra en cierto plazo de esta mercadería tipo A. Entonces sería un resultado negativo. Ahora, si nosotros ejercemos la opción de pagar, ¿sí? En el lapso que nos da derecho a este descuento, ¿sí? No va a existir ese componente financiero. Directamente vamos a terminar pagando 6.300, que va a ser nuestro costo de adquisición. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, yo lo había entendido al revés, profe, pero ahí se entendió. Claro. ¿Sí? Ahora ustedes están en la posición de que compradores, tal vez se quedaron con el chip de cuentas por cobrar. No, estamos acá comprando a plazo. ¿Sí? Entonces, quien nos financia es nuestro proveedor. Si nosotros hacemos uso del plazo de financiación, tendremos que afrontar ese costo financiero y por lo tanto reconocer el resultado negativo correspondiente. Si no hacemos uso de ese plazo, nos van a cobrar 6.300 porque justamente se va a practicar el descuento por pago al contado. Pasemos al 3. Materia prima, costo de adquisición 10.000 pesos. Descuento por pronto pago 100 pesos. Acá nos da el monto. Fletes 200, costo de seguro de traslado 500, costo de descarga 80. Díganme cuál es el costo de incorporación al activo de esta materia prima A. En ese caso, ¿el descuento ya estaría aplicado en los 10.000 o cómo tendríamos que hacer? El precio a plazo, un precio financiado. Nos ofrecen un descuento por pronto pago, vamos a suponer que ese es el precio pactado inicialmente con esas condiciones. 10.000, ¿sí? Precio de lista, con un descuento por pronto pago de 100 pesos. Daría 10.680. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Le restamos el descuento por pronto pago, le sumamos los fletes como costo necesario, el seguro y los costos de la descarga. Llegamos a 10.600. Mercadería B, punto 4. Costo de adquisición 8.000, fletes 200, sueldo del personal de control de calidad 15. En función de lo que dijimos, de cómo se determina ese costo, cuánto tendría que ser el costo de adquisición de esta mercadería B. ¿De 8.035 no sería? Bien. Precio de compra de contado más costos necesarios. Flete y el seguro, el sueldo, perdón, del personal de calidad. Punto 5. Producto A. Costo de la materia prima 8.000. Sueldo del personal de administración 80. Sueldo del personal de comercialización 10. Sueldo del personal de control de calidad 30. Sueldo del personal de producción 50. Costo de almacenamiento de la materia prima 30. Y el costo del almacenamiento del producto terminado 50. Esto les va a llevar un ratito más. Díganme cuál es el costo de producción, en este caso, de este artículo.
Estamos acá. 8.250 es. 8.080, profe, no. Bueno, acá ya tenemos diferentes valores. Vamos a verificarlo. Fíjense que acá estamos en una empresa industrial, entonces lo que tenemos que considerar son los diferentes elementos que componen el costo, ¿sí?, de producción. Entonces partimos de ¿qué? De el costo de adquisición de la materia prima, que nos dice que es de 8.000 pesos. El sueldo de administración, ¿es un costo necesario de este producto? No. No. No, para mí. Bueno, ¿qué es la función de administración? No. Sueldo del personal de comercialización, 10 pesos. Tampoco. Tampoco vinculado con otra función que no es la función de producción, y tampoco tiene que ver con la adquisición de los insumos. Sueldo del personal de control de calidad. Sí. Sí, Es de control necesario. de la materia prima o control de calidad del producto terminado, ¿no? Bien. Sueldo del sector de producción, 50, ¿sí o no? También. Es un costo necesario. Ese también. Costo del almacenamiento de la materia prima. No, ese no. Costo del almacenamiento del producto terminado. Creo que tampoco. Ese no. Costo de almacenamiento de la materia prima. No me dijeron, ¿sí? En principio no, porque tendría que ver con qué. Que nadie me dijo el por qué. Una política respecto de qué. De la administración de los stocks, ¿no? Pero podría ser discutible. Vamos a seguir, si no... Profe, ¿Cómo? ¿por qué se le suma a los sueldos del personal de producción? Porque la idea es, igual acá está mal, esto es costo de producción, perdón. ¿Por qué? El control de calidad, ¿sí? La función de control de calidad es un costo necesario para comprar la materia prima, para adquirir la materia prima. Entonces, si se trata del control de calidad de la compra de la materia prima, es costo necesario de adquisición, ¿sí? ¿Previo a qué? A la incorporación de esa materia prima al proceso productivo. Si este control de calidad no lo aclara, es del producto terminado, ¿sí? Sería un costo necesario ¿para qué? Para que este bien esté en condiciones de ser vendido. Y además, acá lo que nos dice que se incurrieron en 50 pesos de sueldo del sector de producción. Por lo tanto, este ejercicio está dando cuenta de varias etapas, desde la compra de la materia prima hasta que se obtiene un producto listo para su venta. Entonces acá hay costos implicados que son propios de adquisición, como los vinculados con la materia prima, y costos que tienen que ver con la producción. Es los costos de conversión, ¿sí? La mano de obra aplicada a ese proceso, y el costo de los insumos que se incorporaron al proceso, ¿sí? Que van a estar dentro del costo de producción. Es decir, hay dos etapas acá. Todo lo que tiene que ver con la adquisición de la materia prima y luego con su transformación en un producto terminado. Entonces, tendríamos las dos. ¿Se entendió? Es decir, costo de la materia prima serían 8.000 u 8.030, ¿sí? De acuerdo a si este control de calidad es del personal que hace la compra de la materia prima o el control del producto terminado. Serían 8.030 de costo de adquisición, y este costo de adquisición se incorporó al proceso productivo como costo de producción, ¿sí? Al que se le sumó el sueldo del sector de producción de 50 pesos más para obtener el costo del producto total de 8.080 pesos. Ahí quedó más claro. Si estos 30 eran control de calidad del producto terminado, en realidad serían 8.000 pesos de costo de adquisición que se incorpora al proceso productivo, más 80 pesos que tienen que ver con el costo propio de la producción, ¿sí? Más los 8.000 de consumo de la materia prima. Bueno, seguimos con el 6, a ver si alcanzamos a terminar este ejercicio. Dice, producto B, camisas. Para fabricar 200 camisas, este adquirido,
tela por 8.000 pesos e hilos por 200. De ambos insumos se ha consumido el 50% y se han devengado sueldos y cargas sociales del personal de confección por 5.000 pesos. El desgaste proporcional de las maquinarias, amortizaciones, otra vez, ha sido valorizado en 3.500 determinar el costo de producción de las 200 camisas. Bien. También estamos hablando acá de determinar el costo de producción. Entonces, les doy un minuto para que ustedes armen el esquema y después lo discutimos. Bueno, ¿alguien terminó de resolverlo? Se fabrican 200 camisas, dice. Para fabricar 200 camisas se ha adquirido tela por 8.000 pesos e hilos por 2.000. ¿Qué es la tela y los hilos para esta empresa? ¿Insumos? Sería la materia prima. Bien. No, los insumos. Podrían ser materia prima y material, ¿sí? Probablemente indirecto. Ambos insumos se han consumido el 50%, es decir, que ¿cuánto se incorporó de eso al proceso productivo? 5.000. 4.000 pesos. 4.100. Y 4.000 pesos de tela, pesos de hilo, ¿no? ¿No? Bien. Y se ha devengado sueldos y cargas sociales del personal de confección, es decir, costos de conversión, que es la mano de obra directa aplicada a esa materia prima y a sus insumos por 5.000 pesos más. Entonces, ese es otro costo necesario para obtener el producto terminado. ¿Qué pasa con el desgaste proporcional de las maquinarias? ¿Sí? ¿Qué pasa con estas depreciaciones de 3.500? ¿Son necesarias o no? Sí. Y si son maquinarias, no se puede elaborar el producto, ¿no? Las camisas. Determinar el costo de producción de las 200 camisas. ¿Cuánto les dio? 12.600, ¿no? Sí. 12.000. Sí. Perfecto. 50% de la tela, del hilo, los sueldos y las cargas sociales de quienes la confeccionaron y la depreciación de la máquina que se utilizó para la producción. Veamos el... Perdón, Bruno, ahí faltaría agregar que trabajó al nivel normal de actividad, ¿cierto? La fábrica, porque si no la depreciación no se imputaría en su totalidad. Exacto, sí. Tendríamos que tener ese dato, digamos. Sí, acá está como más simplificado y con muy pocos datitos. Pero sí, ustedes pueden asumir que se cumple con el supuesto para poder computar el 100% de los costos. Bien, acá Nadia nos dice 12.600, perfecto, está bien. Gracias, María. Mercaderías Y griega es el último caso que vamos a ver hoy, no tenemos más tiempo. Les voy a pedir que me digan cómo lo resolvieron. Costo de adquisición, 500. Acá directamente hace referencia al costo de adquisición porque es una mercadería. Descuento por pronto pago de 80 pesos, sueldos y cargas del personal de ventas, 30 pesos, amortización del local, otra vez depreciación del local, depósito aplicado a esa mercadería, 30. Díganme ustedes, bueno, ¿cuál es el costo de adquisición de la mercadería? Yo digo 480. Entonces, sumaron a los 500 pesos del costo de adquisición, ¿algo o no? Claro, las cargas sociales del personal de ventas. ¿Se la sumaron? Pero no creo que sea No. necesario el ¿No? Costo de adquisición, personal de 500. 450 sí, ¿no?
450. 500, ¿los consideramos o no? ¿Es parte del costo de adquisición los 500 pesos? ¿Sí o no? Sí, eso va. Sí, profe. Suponemos Los que, 500 sí. podemos suponer que el precio contado. Hay que restarle los 80. No, porque hay un descuento. Hay un descuento por venta pagado de 80 pesos. Suponemos entonces que es el precio financiado, sería lo más lógico en este contexto, ¿no? Está muy resumido el enunciado y demás, pero 500 pesos sería el precio financiado, 80 pesos sería el componente financiero que está implícito en ese precio, por lo tanto nosotros para determinar el precio de contado debemos restarlo, ¿sí? De esa manera estimamos el precio de contado, le sumamos las cargas sociales del personal de ventas, ¿la sumamos? Yo creo que no, profe. No. No creo que sea necesario. Claridad, o sea, no con seguridad. ¿Por qué no? Porque ya estarían listos para la venta y eso sería para la producción del bien. En realidad no es para la producción, es para la comercialización, ¿sí? Es un costo inherente a la función de comercialización, ¿sí? No tiene nada que ver con la adquisición de ese producto. Y sí, en ese momento, el personal de ventas ya tiene el producto en condiciones de ser vendido, ¿sí? Esos costos de sueldos y cargas sociales y demás son un resultado del periodo, ¿sí? No se activan. Amortización. Depreciación del local del depósito, depreciación local del depósito aplicados a esta mercadería. Está muy rara la redacción, les pido disculpas. Amortización local, dice, del depósito aplicados a esta mercadería. Bueno, interpreten lo que quieran, porque está difícil de interpretar. Lo sé. ¿Qué entienden? No se suma eso, porque sería un gasto. Bueno, ¿No debería ser un costo para mantener a las mercaderías para la venta? Sí, yo lo voy a reinterpretar, si me permiten, ¿sí? Lo vamos a decir de otra manera, para que quede un poco más claro. Es del local, ¿sí?, que se usa como depósito para la mercadería, la depreciación. No se sumaría entonces. No, no es un costo vinculado con la compra. Entonces, el costo de adquisición estaría dado por el precio financiado menos, ¿sí? ¿Y acá qué pasó? Ah, está bien. Quedó mal acá esto. Esto es el descuento. Vamos a corregirlo. Descuento por pronto. 80. Serían 420. Me asusté cuando vi la segunda línea. 80, 420. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe. Sí, profe. Bueno, mañana entonces continuamos con el inciso B de este ejercicio número 2 y con otros temas más. Bueno, les agradezco a todos haberse conectado y nos vemos mañana. Chao, Chao, mañana. profe, nos vemos. Mañana. Profe, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profe.